Muy bien, vamos a continuar entonces con los temas. La siguiente plática, además de ser respecto o que profundiza sobre los temas de investigación, también está aplicada en el sector en las producciones. Entonces, como en varias pláticas ha salido que además de que ustedes reciban la información académica, también necesita ser ejecutada. La siguiente ponencia va también en ese mismo sentido, y para eso tenemos al doctor Juan Manuel Vargas Romero, del cual les compartiré un poco sobre su experiencia. Un aplauso para el doctor. El doctor Juan Manuel Vargas Romero es médico veterinario zootecnista de la UNAM, con grado de maestro en Ciencias de la Producción y Salud Animal, también por la UNAM, y doctorado en Recursos Genéticos y Productividad Ganadería, con especialización en nutrición de rumiantes, manejo de forrajes y calidad de la canal. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, del área de sistemas de producción agropecuarios. Sus investigaciones profundizan en calidad de forrajes, las cuales han sido utilizadas por diversos productores en el país y aplicadas para la mejora en los rendimientos económicos y nutricionales. Ha impartido diversos cursos de capacitación con fondos públicos y privados en las temáticas de mejora genética, alimentación en bovinos de engorda, calidad de carne, bienestar animal y en corrales. Además, en lo que compete al sector apícola, mantiene a su cargo la presidencia técnica de Asganarén, donde ha fortalecido los eslabones de producción con los socios desde el mejoramiento genético hasta la calidad de mieles y sus propiedades nutracéuticas. De igual forma, creo que esta sería una excelente oportunidad para que algunos aspectos académicos de los cuales tengan dudas los externen para el doctor. Entonces, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Quiero comenzar explicando el inicio o el porqué de esta relación entre la academia y el sector productivo, concretamente entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asganarén. Todo esto tiene como objetivo principal fortalecer la cadena productiva, la cadena de valor de la miel como tal. En un principio fue visto de esta manera, es decir, cómo podemos fortalecer esta cadena de valor para que el producto final tenga una mejor comercialización, una mejor calidad, una mejor valoración, específicamente en la miel. El grupo de trabajo comenzó entonces analizando los diferentes eslabones de la producción para determinar en dónde pudiéramos incidir de una mejor manera. En esa incidencia, en esta cadena de valor, se encontró una muy buena área de oportunidad en el tema de las abejas reinas. Entonces surge el primer acercamiento entre la Universidad y la Asganarén con el firme objetivo, primero, de determinar los linajes con los que contaba la asociación. Una vez que se determinaron los linajes, entonces se empezó a hacer este mejoramiento genético. Y entonces así surgió la primera necesidad, como ya lo escucharon hace un rato, en esta determinación no a través de variables morfológicas, no a través de la medición de las diferentes alas, patas, tórax, etc., sino ir al análisis o a la determinación del linaje de una manera mucho más profunda. Y eso nos llevó a determinar que necesitábamos los análisis moleculares. Ya en los análisis moleculares, entonces se empezó a especializar la técnica, sobre todo en la extracción del DNA. Ese DNA en las abejas es muy complicado de obtener, y ya después la secuenciación y la interpretación es todavía un poquito más complicado. El reto era entonces cómo hacer esta necesidad del grupo, la necesidad de la asociación de la Asganarén, cómo traducirla a un beneficio, vamos a decirlo así, de los investigadores. Entonces, una de las características más importantes de este convenio o de este
trabajo, que ya lleva más de 12 años, empieza por una necesidad del productor, de la asociación, hacia el investigador. Y entonces de entrada empezamos al revés de lo que se hace regularmente. Regularmente el investigador se imagina un problema, plantea un problema, busca a los productores para tener estas muestras, para tener este campo de trabajo y después soluciona su problema. Soluciona el problema que él mismo se inventó, que nadie le pidió y que nadie va a utilizar además. Cuando empezamos al revés, solucionando algo muy puntual que la gente pide, entonces el resultado es diferente. No solamente es diferente, sino que puede potencializarse, y potencializarse de una manera muy dinámica. En ese sentido, la universidad, en este mejoramiento genético, pues lo primero que hizo fue plantearse y plantear a los mismos socios qué tipo de material genético es con el que estamos trabajando. Y entonces eso nos lleva a hacer un pequeño recuento. Básicamente estamos trabajando con abejas que no son de América, que vienen de Asia, que vienen de Europa, y donde ya estamos determinando y tenemos claro que son situaciones geográficas y situaciones climáticas totalmente diferentes a las que se encontraban en este continente. Ya nos explicaron y todos, o casi todos, saben pues, que las abejas no eran, estas abejas apis mellifera no eran originarias de este continente, ¿no? A diferencia de las nativas, que sí existían, pero sin embargo estas no. ¿Y de dónde vienen? Pues para empezar vienen de un continente en donde las estaciones del año son muy diferenciadas, pero sobre todo radicalmente diferente una con otra. ¿Eso qué hace entonces? Que tengamos floraciones y que tengamos unas características botánicas muy cuadradas, muy estrictas y muy determinantes por especie. Las abejas, en esta evolución genética de manera natural que habían tenido, pues necesitaron adaptarse a estas situaciones. Y ahí es donde entra el ser humano, porque aprovecha estas subespecies para obtener un beneficio propio. La abeja, de manera natural, por supuesto que almacena miel, pero quizá no en una medida tan grande ni tan veloz como a nosotros nos gustaría. Hace muchos años estoy hablando. Empezamos a hacer esta selección genética, quizá sin ninguna regla todavía en un principio, no con metodologías bastante diferenciadas, y eso nos lleva a entender que el ser humano entonces hace esta selección para su propio beneficio y empieza a seleccionar a las abejas por productividad, por prolificidad, por mansedumbre. Poco después entonces entendemos la gran diferencia que existe entre estas abejas europeas y las abejas africanas. Hasta hace unos años era muy complicado diferenciar una de otra. Teníamos este sistema FABIS, o predominaba este sistema en el que ya nos comentaron que tiene cierta imprecisión. Y a partir de esa imprecisión entonces se necesitan hacer análisis mucho más específicos. Si logramos distinguir básicamente entre estas abejas africanas y las europeas, entonces vamos a encontrar dentro de sus principales diferencias que las abejas europeas enjambran y evaden mucho menos. No podemos decir que no enjambran. Ahorita vamos a ver una tabla en donde depende del linaje y depende de ciertos cruzamientos, algunas características son poco deseadas. Y sin embargo, también estamos hablando de una gran docilidad en comparación con las africanas, que vienen de un ambiente geográfico totalmente diferente al europeo, totalmente agreste, totalmente poco hospitalario con la propia abeja, y la lleva a tener conductas tanto productivas como de comportamiento pues mucho más agresivas, necesarias para sobrevivir en este ambiente. Por lo tanto, esta evolución natural de las abejas africanas las lleva a ser defensivas, enjambradoras y evasivas.
situaciones que en México se supone que no son deseables. Y digo se supone, y entonces aquí empezamos a poner en la balanza algo de lo que voy a hablar más adelante. El conocimiento científico, la academia va avanzando por un lado en generar información, que no necesariamente es la verdad absoluta, y que por otro lado las necesidades de la producción pues van a tomar solamente algunas cosas de lo que la academia genera. En ese sentido, lo que trato de decir es que tenemos programas de mejoramiento genético, tenemos al gobierno con programas de eliminar la abeja africana. Hacia allá va la tendencia. La gran prueba morfológica, molecular que nosotros en la asociación hacemos, pues básicamente es para determinar y para eliminar cualquier posibilidad de que tengamos genes africanos o africanizados. ¿Qué pasa entonces bajo este esquema cuando vamos al sur, donde lo que les gusta es justamente una abeja africana, donde ellos determinan que una abeja muy europea no les sirve para las condiciones de trabajo? Por supuesto que son trabajos diferentes, por supuesto que son ambientes totalmente distintos. Entonces vamos entendiendo que lo que genera, el conocimiento que se genera, y a veces políticas públicas o políticas productivas, no necesariamente encajan con todos los ambientes. Se preguntaba hace un momento, la doctora preguntaba o puso el parteaguas, en el cual una de las grandes necesidades, como también se habló ayer en varias charlas, pues es saber con qué linajes contamos, con qué subespecies. Y entonces entramos en estos detalles, y es uno de los conceptos que yo les quería decir. En esta generación del conocimiento de la academia, como dije, no necesariamente va de la mano con las necesidades del sector productivo. Y luego todavía nos topamos con otro gran problema, que creemos, puede ser cierto o no, que el conocimiento técnico va muy separado de la práctica. Y entonces entramos en una gran disputa. ¿Por qué? Porque entonces voy a generalizar. Entonces la academia dice, esto es el método científico, se hace así, y lo que se hace en campo no sirve. Y luego llega la gente de campo y dice, nosotros sabemos producir, el académico no sabe, no quiere ni ensuciarse. Y entonces ambas partes, ambos mundos están en su territorio y nunca se tocan, nunca se entrelazan. Eso creo que es una de las principales virtudes de este convenio que ustedes están siendo testigos, en donde ambas partes se respetan. Yo platicaba hace un momento con Saldaña, antes de que él subiera acá, y yo le decía, se puede caer inclusive en un concepto erróneo, totalmente erróneo, cuando el investigador pretende o presume ser un agente práctica, un agente que conoce el sector productivo al 100%. Creo que muy pocas veces, claro que habrá investigadores que conocen el campo de la producción, no estoy diciendo que no, pero la mayoría no lo hace. Y por otro lado, gente productora, asociaciones que quieren medir, que quieren hacer selección genética, lo hacen como ellos creen, y sin embargo pues están teniendo grandes deficiencias en el concepto de un método científico, ¿de acuerdo? En ese sentido, si nosotros nos vamos a los libritos, y hago este comentario porque alguna vez en algún foro alguien decía, eso que está ahí, eso es de libro. Y lo que hace la academia es generar conocimientos de libro, conocimientos generales. Como dije, y fui muy claro, esto no está escrito en piedra, y esto no significa que sea la verdad absoluta, sino hablamos de generalidades, y esas generalidades nos llevan a determinar esto. Una apis mellifera linguística, alias italiana, pues ¿qué características tiene? Esas que vemos ahí. Que alguien, dentro de su experiencia, puede decir que una de ellas no le hace clic con lo que él ve en su patio, puede ser cierto, porque entonces las características generales no se tienen que cumplir al 100%, y mucho menos en todas las colonias. Yo puedo tener
500, 1000 colonias de ligústica pura y no necesariamente va a cubrir todas estas características. Apis mellifera, en teoría, melífera, en teoría estamos hablando de abejas más rústicas, a diferencia de la ligústica. Hablamos de abejas mucho más resistentes a las enfermedades, mucho más fácil de adaptarse, pero en algunas situaciones tienden a enjambrarse, a diferencia de la ligústica. Frecuentemente son más defensivas estas melíferas y la probóscide es corta, por lo tanto va a tener características totalmente diferentes. Una cárnica, en teoría, si hablamos en esta generalización, no es adaptable a zonas montañosas. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tengo que considerar esta característica para saber en dónde voy a meter esa abeja. Y entonces tenemos una gran verdad que desde ayer se está manejando en este foro. No existe la superabeja. No existe la abeja buena para todos los climas ni para todas las situaciones geográficas. Lo decían ayer, el cliente habla y dice, ¿qué abejas quieres? La mejor. ¿La mejor para quién? La mejor según quién. Yo puedo comprar una abeja de algún linaje que ustedes quieran y en mi zona, bajo mis condiciones, funciona. Y eso no necesariamente le tiene que servir al vecino. Entonces desde ahí empezamos una selección nosotros mismos de los proveedores y del tipo de abeja del que estamos hablando. Una abeja, yo compro a cualquier proveedor, el que ustedes quieran, una cárnica, ¿sí?, que aparentemente, o que la tendencia es a la producción pobre de propóleo. Y entonces, si esa abeja en mi zona no funcionó, lo primero que decimos es que ese criador no sirve. Las abejas de él no sirven. Son las abejas, es la zona, es nuestro manejo. ¿Qué será? Pues pueden ser todos esos factores. Entonces no es el criador, puede ser simplemente la elección del linaje adecuado. Y entonces nos lleva a la gran problemática de la que hemos hablado acerca de con qué linaje está produciendo ese criador. ¿Qué linaje estamos comprando? ¿Quién me garantiza ese linaje? Y ahí empiezan entonces nuestros problemas. Bueno, para terminar, la melífera caucásica es mucho más dócil, pero tiene esta característica de almacenar la miel cerca de la cría. Característica que no es tan deseable y que para muchos apicultores es totalmente criticable. ¿De acuerdo? Si lo que acabo de decir lo tratamos de englobar, pues entonces nos encontraríamos con esto. Carácter dócil, poca defensividad. Ligústica, cárnica, caucásica. No están en orden, simplemente digo, esas tres son las más dóciles. Resistentes, esas otras que están viendo ahí, que entre ellas son muchas africanas. Poco o nada enjambradoras, esas tres que aparecen. Las más prolíficas, esas otras. ¿Quién aparece en todas? Ligústica. ¿Y cuál es la que más le gusta al apicultor? Ligústica, la italiana, ¿no? Platicaba la doctora de alguna encuesta que hizo la FAO en algún momento, que México no supo responder cuál es la subespecie con la que trabaja. Ahora creo que ya podemos contestar esa pregunta. Y si nos encontramos con que casi todos prefieren esta ligústica. ¿Por qué? Porque es muy estándar, ¿no? De acuerdo a las características en donde estemos produciendo, tendríamos que ser especialistas en saber qué es lo que busco. Quiero una abeja resistente a enfermedades, no importa que no produzca tanto, puede ser. O quiero una abeja muy productora, aunque la tenga que cuidar, como dicen por ahí, que sea muy chiquiona, ¿no? Si soy un productor que cuido, vigilo, curo y hago todos los procedimientos adecuados,
Pues la verdad es que esta resistencia a enfermedades no me importa tanto, porque yo estoy velando por eso. Pero si es un productor descuidado, que no tiene mucho tiempo, que las tira y después cuando se acuerda va por ellas, pues entonces quiero una resistente, por supuesto. Si estoy en el sur y voy cada vez, ¿cuándo voy a ver a las abejas? Pues cuando tengan miel, pues entonces sí quiero una rústica, ¿no? Que sea defensiva, que pique, pues eso es lo de menos. Lo importante es que sea rústica. Entonces, lo que estoy diciendo es, cada característica de cada linaje va a depender de quién la esté utilizando y en dónde. Ahora, hace rato, Saldaña comentaba que fuéramos muy claros y diferenciar entre la producción de un pie de cría y abejas comerciales. Es muy diferente la selección de un pie de cría puro, con esta alta pureza genética y con una alta heredabilidad. Hace un rato preguntaban ustedes, ¿es capaz la madre de heredarles, de pasar, de transmitir las características a los hijos, o a través de la reina o a través del zángano? Eso se llama heredabilidad, porque una abeja puede ser muy buena, pero si no lo transmite a la hija, pues ¿de qué sirve? ¿No? Si el zángano no es capaz de transmitirlo, pues ¿de qué sirve? Esa heredabilidad, entonces, solamente se considera o tiene importancia para el pie de cría, porque voy a crear estos pie de crías de los cuales voy a obtener abejas comerciales. Y me importa la heredabilidad, me importa lo que transmite a la descendencia, porque cuando nosotros nos ponemos ya en la producción final, cuando estamos hasta el final de esa cadena de valor, lo que realmente hacemos son cruzamientos. Se habló ayer de los patios para zánganos, se habló de la importancia de tener zánganos mejorados para beneficiar nuestras propias abejas, y platicaba con Gume, que al rato él va a estar acá, y comentábamos hasta qué punto valdría la pena entonces que un gran productor que va a saturar de zánganos, que va a producir en alguna zona, hasta qué punto le convendría a ese productor de abejas reina regalarle reinas mejoradas a sus vecinos. ¿Para qué? Pues para incrementar esta pureza genética o para incrementar el valor genético, y por lo tanto no estar lidiando con problemas de una baja calidad. Una invitación que nosotros pensábamos es, pues, aquel productor grande que tiene muchos vecinos chiquitos y esos vecinos chiquitos nunca cambian abejas reina, que las dejan, pues, quizá lo primero que tendríamos que hacer, irónicamente, pues, es regalarles esta reina, y con eso empezamos a mejorar la zona genéticamente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos tener un pie de cría puro o unas abejas muy bien seleccionadas, pero ya la libre fecundación nos va a decidir con quién va a reproducirse esa abeja. Entonces los resultados ya se vuelven menos predecibles, porque no sabemos. Ustedes saben, seguramente ya lo han escuchado, hay documentación en las cuales una abeja reina se ha demostrado que tiene, que se ha reproducido hasta con 40 zánganos, ¿no? Estos son niveles, claro que son extraordinarios, no es lo común. Estamos hablando de una diversidad genética amplísima. Pero si tratamos de hacer estas hibridaciones dirigidas, ese es otro tema, entonces tendríamos, vean, diferencias sustanciales entre estos cruzamientos. Melífera cárnica, si nosotros tenemos, siempre el que se menciona primero es el macho y después la hembra, ¿no? No es machismo, no es sexismo, simplemente genética, así se establece. Entonces, macho melífera con hembra cárnica, estaríamos hablando que la cruza tendría una mejor producción de miel, 30% de acuerdo a la cárnica, y 55% mejor que la melífera. Entonces esta cruza pues nos promete, nos garantiza incrementar este nivel de producción de miel. Yo puedo tener entonces mi abeja mejorada cárnica
pero tendría que garantizar que se fecunde con un apis melífero melífero, y ahí es donde está la complicación. Cárnica por melífera, lo mismo, los dos mismos subespecies, pero en orden diferente. Ajá, eso se llama, en genética se llama herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo depende, y lo que está diciendo, que era otra de las preguntas que hacían, si se transmite más o menos por la hembra, por la obrera, o por el zángano, por el macho o por la hembra. Herencia ligada al sexo, lo que dice es, la heredabilidad no va a ser igual si es hembra o si es macho el que transmite los genes. En donde dice, si tu macho es melífero y tu hembra cárnica, tienes más miel. Pero, si es al revés, si el macho es cárnico y la hembra es melífera, lo que vas a tener más miel, sí, pero también gran defensividad. Y entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. De repente, cuando hacemos estos juicios rápido y dicen, es que él vende abejas que yo creo que son africanas, porque me salieron bravas. No necesariamente. Quizá en la zona teníamos una carga genética de esta que estamos hablando, y entonces se produjo sin querer, sin que lo supiéramos conscientemente, una abeja que tiende a la defensividad por este tipo de cruzamientos. Una igual de defensiva, aunque no tanto como la cárnica y melífera, es la lingüística y la cárnica. Entonces fíjense cómo otra vez está ahí, cárnica, que las hace más defensivas. Pero sin embargo, cuando es al revés, cárnica con lingüística, son mucho más dóciles. ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Cuál es la conclusión de estas pequeñas tablas? Que los resultados van a depender fundamentalmente de la selección genética, sí, pero también del ambiente y de dónde lo estemos probando. No hay reglas, no hay recetas de cocina, insisto, y lo voy a decir otra vez para que quede claro, no existe la abeja buena que sirve en todos lados y para todos. Luego entonces me lleva a hablar un poquito a favor de los socios del Ganarén. No existen los buenos y los malos criadores. De un mismo criador podemos tener abejas que no funcionaron, pero ese mismo criador nos puede mandar otro linaje, nos puede mandar otro cruzamiento que sí funcione. ¿Dónde está entonces la clave o el punto fundamental? Que hay que saber por qué estamos produciendo. Bien. Si ya determinamos los linajes con los que estamos trabajando, después hay que recordar algo que ayer yo comentaba, que hay ciertos discursos que ya están un poco agotados, que fue bueno que se dijeran, pero llega un momento en que se desgasta. La abeja, el insecto o el animal más importante de la tierra, ya nadie lo duda. Si la abeja deja polinizar, dejamos de comer, ya nadie lo duda. A cualquiera le preguntan qué porcentaje de los alimentos que nos comemos la abeja poliniza, ya todos saben que es el 80%. Ese discurso ya entró, ya está posicionado, pero después empieza a desgastarse. Este es otro de los grandes discursos que ya está muy bien posicionado, y es respecto a que México es de los países más megadiversos del mundo, en plantas, en insectos, en aves, etc. ¿Y qué hacemos con esa gran diversidad, con esa megadiversidad? ¿Le estamos utilizando adecuadamente? Eso es pregunta interna. ¿Le estamos utilizando adecuadamente para la diversificación de las mieles? ¿Sabemos qué características tienen nuestras mieles? Para empezar, nosotros vendemos miel porque suponemos que es de naranja, porque suponemos que es de aguacate. ¿Por qué? Pues porque yo vi ese día que yo estaba, pues que lo que más abundaba era X. Pero tenemos ese análisis, lo corroboramos con un análisis ese que se denomina melisopalinológico, muchas veces no. Entonces, ¿cómo podemos garantizar desde el sector productivo nuestra diversidad de mieles? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es dejar claro que la gran diversidad de genética podemos alinearla con la diversidad de mieles y de floraciones.
Si nosotros hacemos los análisis melisopalinológicos, entonces podemos determinar claramente y de manera muy, entre comillas, sencilla, pues qué tipo de polen tiene esa miel y por lo tanto caracterizar. ¿Cuál sería el valor en este? Y no me sale del tema y sigo hablando y sigue siendo el tema principal, el mejoramiento genético aplicado. Ahorita van a ver por qué. Si yo garantizo entonces que un tipo de abeja, veíamos que las abejas, y todos lo saben, tienen diferente tamaño de probóscide. Luego entonces, ustedes también lo saben, las abejas tienen diferente preferencia por las flores. No todas las abejas visitan las mismas flores. ¿De qué va a depender? De su tamaño, del origen genético, del linaje. Y entonces si las abejas visitan diferentes flores, pues es lógico que vamos a tener diferentes cargas de polen. Y entonces el que tenga diferente carga de polen, ¿qué significa? Significa que vamos a tener diferentes compuestos, entre ellos ácidos fenólicos y flavonoides. ¿Qué son? Son sustancias antioxidantes. ¿Qué hacen estas sustancias antioxidantes? Entre otras, favorecer la salud. Porque si un cuerpo, ustedes saben, nos hacemos viejos porque nos oxidamos, nos enfermamos porque nos oxidamos. Si nosotros detenemos la oxidación con antioxidantes, mejoramos nuestros niveles de salud. Así de sencillo. La miel provee estos antioxidantes, estos dos. Sí. ¿Dónde están estas propiedades antioxidantes? O correctamente llamadas nutracéuticas. Está en el polen. Entonces, si las abejas tienen diferente capacidad polínica, llamemos, pues entonces la miel va a tener diferentes compuestos, características físicas y compuestos químicos totalmente diferentes. Entonces yo platicaba con gente que no es especialista en el sector y que no está metida, y entonces decían, a ver, entonces si analizamos las cosas, para empezar, hace muchos años, y todavía a nivel de exportación, ustedes saben que cuando la miel se exporta, cuando sale del país, va como miel mexicana, nada más, es miel de México. Algunas veces, no todas, se diferencia. Y a veces no puede diferenciarse porque tampoco hay quien certifique esa calidad. Pero entonces, vamos de una miel mexicana que no es una sola, sino que hay diferentes. ¿Por qué? Porque depende de la planta. Y después depende de la época del año en la que fue cosechada. Pero ahora le agregamos un paso más, que todavía es pregunta. Bueno, les voy a adelantar lo que hemos encontrado entre la asociación, aunque no voy a entrar a detalle. Y los diferentes linajes producen diferentes tipos de miel, absolutamente sí. El problema es que hay que medirlos. ¿De acuerdo? Entonces ahorita lo que les voy a decir muy rápidamente es cómo llegamos a esas mediciones. Ya decía Saldaña hace un momento, lo importante es medir. Sí. Lo importante es apuntar. Sí. Después, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, pues hay una cuestión muy sencilla, muy práctica, que es el que tenemos que utilizar un método científico. Y el método científico no es el que usan los científicos y los académicos. Eso no está patentado por ellos, ni mucho menos. El método científico es simplemente hacer las cosas de una manera ordenada, cronológicamente, sistemáticamente y de manera lógica. Con ese estudio lógico y sistemático podemos entender muchas situaciones de las que suceden en la naturaleza. La gran diferencia entre una generación de información científica y común, como pueden ver, pues es la precisión, es el lenguaje. La doctora decía hace un momento, entendemos cuando hablamos de razas de abejas, técnicamente no son razas, son subespecies, ¿sí? Y provienen de un linaje. Entonces ahí ya estamos hablando de un lenguaje especializado. El método científico tiene que comprobar todo lo que hace y tiene que predecir lo que va a pasar. A diferencia del conocimiento común, que utiliza un lenguaje menos técnico, pero sobre todo no es repetible.
Ese es un gran problema. Hay una gran diferencia entre la generación del conocimiento científico y algo que se llama conocimiento determinístico. Yo en mi vecino vi que le funcionó esto, por lo tanto, eso funciona. No, ¿verdad? Tendríamos que retarlo, tendríamos que probarlo. ¿Cómo se hace eso? Entendiendo cómo se comportan las poblaciones. Una población que se comporta adecuadamente es una población, esto en estadística se llama que se comporta normal. Esto nos está diciendo que una población que se comporta normal, vamos a tener sujetos por arriba del promedio y por debajo del promedio. Cuando yo les presenté la tablita de cómo eran técnicamente las subespecies, estamos hablando de este sector de la población. Eso no quiere decir que haya abejas acá y abejas acá, sin que dejen de ser de esa subespecie. Entonces, entendiendo que las poblaciones se comportan de una manera normal, vamos a saber que hay sujetos por arriba y por debajo. Entonces hablábamos hace un momento de que había que medir, y había que apuntar, y había que analizar. Apiario A y apiario B. ¿Cuál es el mejor apiario? La, ¿verdad? ¿Por qué podría no ser el apiario A mejor que el B? Pues yo estoy viendo que produjo más. El promedio, esto es un promedio de 10 colonias. ¿Sí? 31,5 contra 29,8. ¿Cuál es mejor? Es el mismo resultado, el mismo promedio. ¿Cuál es mejor? ¿Es mejor el B? Porque está más homogéneo, porque es menos variable. Entonces no importa el promedio, importa lo que en estadística se llama la dispersión de los datos, qué tan compactos estén. Eso se llama desviación estándar. Saldaña les hablaba, la desviación estándar del valor Z, ahorita vamos a ver. Y esto se calcula en Excel, sin problema, 10 segundos. Yo analizo los datos y veo la desviación estándar del apiario A y es 9.009 y la desviación estándar del apiario B es 1.032. ¿Qué significa en términos prácticos? Que en el apiario A yo puedo tener colonias que van desde los 22,5 hasta los 40 kilos. Muy amplio. ¿Puedo tener colonias de 40 kilos? Sí, pero también de 22. En el apiario B tenemos una desviación estándar de 1.03, lo que implica que podría tener colonias desde 28 hasta 30, mucho más homogéneas, mucho más compactas. ¿Dónde tengo más certeza del resultado? En el apiario B. Eso es lo que busco. Eso es la heredabilidad. Es la capacidad de la hembra, de la reina, de transmitir las características, pero que sean constantes. Ayer platicaban acerca de colonias que pudieran dar 100, 150 kilos, ¿no? ¿Puedes tener una colonia de 150 kilos? Sí. ¿Cuántas tienes así? Una. ¿Entre cuántas? Entre 1000. Pues eso no es significativo. Necesitamos entonces entender la repetibilidad de los datos, y para eso es justamente que se hace el valor de la probabilidad, que para eso se aplica el valor Z, en donde tenemos la probabilidad de encontrar cierto tipo de elementos o cierto tipo de sujetos que nos garantizan el éxito. En el apiario A, la probabilidad de encontrar colonias de 20 kilos es del 90%. Es más probable
es más probable que me encuentre colonias de bajo rendimiento, ahí está, 90%, hasta muy bajito, de 46. Acá, en el apiario B, sucede exactamente lo mismo, pero la probabilidad de encontrarme colonias de menor rendimiento es menor. Entonces, el promedio como tal, el promedio crudo, no es importante y no es tan necesario su análisis. Lo que tenemos que hacer es analizar nuestros datos, encontrar la manera en la que podemos procesar todo lo que apuntamos y hacer una selección mucho más a conciencia. Nada más por hacer este apunte y estos desviaciones estándar y estos valores zetas, etcétera, insisto que todo se puede hacer en Excel de manera, entre comillas, gratuita. Podemos hacer una selección mucho más apta. Entonces, ¿a dónde nos están llevando los trabajos de la asociación? A determinar los linajes, determinar su heredabilidad y ahora, últimamente, a determinar cómo eso influye en las características de los productos finales. A lo que aspiramos entonces en unos pocos años es ahora a manipular la calidad de la miel en función del linaje que estemos utilizando. Podemos tener una miel mucho más medicinal, mucho más nutracéutica, dependiendo del linaje que estemos utilizando. Bien, pues gracias, es un gusto haber presentado.